Muy bien, Juan David Trujillo es quien nos acompaña ya al final de esta tarde. Viene directamente desde California, es ingeniero senior de Google, socio y mentor de una empresa colombiana, Paisa, para mayores datos, PayValida, que es una pasarela de compras electrónico, de comercio electrónico. Él es socio y mentor de PayValida, ingeniero de sistemas en la Universidad de Medellín y tiene una maestría en Information Technology Mobility del Carnegie Mellon University, también en los Estados Unidos, y nos va a hablar sobre las diferencias de la cultura laboral propia del Silicon Valley y en otras empresas de Latinoamérica y el impacto en la innovación. Bienvenido, Juan David. Buenas tardes. Primero que todo, gracias a la Corporación Fenalco Solidario por la invitación y a ustedes obviamente por su tiempo y asistir. Me informaron que soy la persona oponiéndome entre ustedes y una celebración, entonces espero ser lo más conciso posible y ojalá dejar un mensaje que les sirva a ustedes en sus empresas. Yo vengo a hablar hoy, el día de hoy, un poco acerca de cultura laboral y cuáles son los aprendizajes que hemos tenido un grupo de colombianos que trabajamos en Silicon Valley durante ya más de 7 años y cómo se diferencia un poco con la cultura laboral de Latinoamérica y en especial colombiana, esperando que de allí saquemos algunos aprendizajes y conclusiones interesantes. Me gusta iniciar hablando un poco de cultura con esta reflexión que inicia como un chiste muy informal, donde un caricaturista que trabaja como ingeniero en una compañía de Silicon Valley trata de reflejar un poco la cultura laboral de las principales empresas de tecnología. Entonces, en la esquina superior izquierda se encuentra la cultura de Amazon, donde la muestran como una estructura organizada, jerárquica, por niveles. A la derecha está Google, una estructura bastante caótica, no muy organizada, en ocasiones redundante. En la esquina inferior izquierda está Facebook como una entidad global, conectada. Y en la esquina inferior derecha se encuentra Microsoft como islas, pequeños grupos bastante aislados al interior de la organización. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero entre estas islas y áreas de la organización se están como apuntando unas a otras con pistolas. Obviamente esto es humor negro, no es para tomárselo pues literal, pero lo que está tratando de reflejar esta persona allí es la gran rivalidad que existe entre las áreas internas de esta organización. Esta caricatura es interesante porque la cita el actual CEO de Microsoft, Satya Nadella, en un libro que escribió que se llama Hit Refresh. Y voy a traducir rápidamente lo que escribe Satya en su libro. Él dice: esta caricatura realmente me molestó. Lo que más me molestó es que nuestra propia gente la aceptara. Él se refiere a los empleados de Microsoft. Claro, había experimentado algo de la falta de armonía en mis varios roles, pero nunca lo vi como algo que no se pudiera resolver. Él llevaba en este momento trabajando 20 años en Microsoft, pero cuando asumí como el tercer CEO de Microsoft en febrero de 2014, le dije a mis empleados que renovar nuestra cultura corporativa iba a ser mi más alta prioridad. No sé ustedes qué contexto tengan de Microsoft, pero Microsoft es una empresa innovadora, bastante grande, con una presencia global, siempre como a la vanguardia de los productos y la innovación tecnológica. Creo que la reflexión interesante acá para partir a hablar de cultura es que si una empresa de la capacidad de innovación y el impacto que ha tenido Microsoft hace una reflexión acerca de mejorar la cultura corporativa, pues imagínense qué deberían estar pensando en nuestras organizaciones de Latinoamérica. Creo que esto es un ejemplo de humildad que vale la pena tener en cuenta y no sé si sea correlación o causación, pero en este gráfico podemos ver la historia del valor de la acción de Microsoft en los últimos 15 años y este punto que está señalado allí en la etiqueta es el punto en el que Satya Nadella asume como CEO. Y miren ustedes el cambio vertiginoso en el crecimiento de la acción de Microsoft. No necesariamente todo sea atribuible a cultura, obviamente hay un cambio de estrategia importante de la organización, pero creo que la reflexión acá sí es que invertir en cultura vale la pena.
vale la pena porque es una forma de poder materializar la visión y la estrategia de la organización. Les cuento un poco acerca de mi historia. Yo soy paisa, nací y crecí en Medellín, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Medellín y mientras estaba estudiando tuve mi primera experiencia laboral en una startup fundada por un paisa también que se llama Conexcol. Este compañero con quien tuve la oportunidad de estudiar fundó ¿qué dice acá? Fundó el primer motor de búsqueda colombiano en el año 98. Él tenía 17 años, estaba todavía en el colegio y un día se le ocurrió cómo funcionará un motor de búsqueda. Y se puso a investigar y encontró que necesitaba aprender de programación, de infraestructura tecnológica, de despliegues, etcétera, y aprendió todo esto de forma autónoma y lanzó al mercado el primer motor de búsqueda colombiano y una de las primeras empresas pioneras de Colombia de tener un modelo de negocio basado completamente en publicidad. Era básicamente el Google colombiano. Esto, para quienes entendemos un poco de tecnología, no es nada inferior a una genialidad. Esto es una persona con capacidades claramente extraordinarias y un ejemplo de muchos que he tenido la oportunidad de conocer en estos últimos años del talento que hay en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos talento. Lo que no tenemos son estructuras de mentoría y potenciación de talento, algo en lo que son absolutamente expertos en ecosistemas como Silicon Valley. Entonces se ha convertido mi pasión aprender un poco de qué es lo que ocurre allí y por qué logran algo de los éxitos que vemos relacionados con tecnología. Perdón, ¿hay forma de organizar un poco los slides que veo que están como… Sí, se desconfiguró. Si nos pueden ir ayudando, yo continúo acá hablando para ir avanzando. Después de trabajar con él, entonces tuve la oportunidad de llegar a Bancolombia, trabajé 5 años en el grupo Bancolombia en investigación de tecnologías, muchas gracias. En investigación de tecnologías, entonces conozco con algún nivel de detalle la cultura organizacional colombiana. Después entonces decidí que quería especializarme un poco y me fui a hacer una maestría a esta universidad en Estados Unidos que se llama Carnegie Mellon, es una universidad muy especialista en el tema de computación y me enfoqué como línea de investigación en tecnologías móviles y sistemas embebidos, básicamente anticipando toda esta revolución digital alrededor de los dispositivos móviles. Después, entonces tuve la oportunidad de llegar a Silicon Valley y llevo 7 años trabajando allí para una multinacional de tecnología. Es importante esta aclaración, no estoy hablando en nombre de la empresa para la que trabajo, estoy hablando desde una perspectiva completamente personal, no represento entonces la opinión ni la visión de la empresa. Entonces, pues si vamos a hablar un poco de Silicon Valley, empecemos como a definir de qué se trata para darle un poco de contexto a la conversación. Silicon Valley es un área geográfica ubicada en el norte de California, compuesta cerca de 15 ciudades que arrancan allí hacia el sur con esta ciudad que se llama San José, cubriendo ciudades de la bahía de San Francisco. Son ciudades relativamente pequeñas, entre 150.000 y 200.000 habitantes, en un área geográfica además limitada, pero con unas características interesantes. La primera de ellas es que es la región con la mayor cantidad de millonarios y billonarios per cápita del mundo. Entonces, algo interesante ocurre allí. El nombre Silicon viene cuñado del elemento de la tabla periódica, el silicio, que es muy utilizado en los componentes electrónicos del hardware que utilizamos, de los dispositivos móviles, de los laptops, de los desktops, servidores, etc. Entonces, es un término que se cuñó en los 70s a partir de la revolución del hardware, que fue lo que dio origen a lo que hoy conocemos en la computación. Algunas empresas que tienen su sede principal allí en Silicon Valley, el listado es bastante largo, pero resalté en azul las que probablemente ustedes conozcan, están Apple, Cisco, Facebook, Google, Intel, Netflix, Uber y muchas otras. Algunas características interesantes de este grupo: tienen una valoración conjunta de mercado de más de 5 trillones de dólares. Apple recientemente acaba de superar la valoración de mercado de 1 trillón de dólares, convirtiéndose en la primera empresa de tecnología en lograrlo y es actualmente la empresa más valorada del mundo. Detrás viene Google con una valoración de mercado de cerca de 900.000 millones de dólares.
Facebook la tercera con una valoración de cerca de 500.000 millones de dólares. Y así sucesivamente, el listado es largo y cada una pues con su énfasis, su especialidad y su impacto global. Entonces, en este tipo de conversaciones me gusta tratar de clasificar en 3 grupos el contexto de lo que ocurre en Silicon Valley. Antes de iniciar con esta clasificación es importante entonces destacar que estas son empresas altamente innovadoras, son empresas cuya énfasis y diferenciación está a través de la innovación y lo hacen no con el ánimo de innovar desde el punto de vista teórico o filosófico, sino porque es esto lo que les permite estar a la vanguardia y tener este impacto que lleva a una valoración de este nivel. Es decir, lo hacen esperando un retorno. Esto es inversión en innovación desde el punto de vista pragmático. Entremos entonces a definir un poco algunos aspectos interesantes de Silicon Valley en esta clasificación. La primera de ellas es un aspecto glamuroso. Cuando ustedes llegan a Silicon Valley, lo que se encuentran allí es que se habla mucho de investigación y desarrollo, de innovación disruptiva y transformación de industrias, de organizaciones exponenciales, organizaciones que crecen en periodos de tiempo cortos de forma muy vertiginosa, un modelo de inversión y valoración de startups bastante maduro y bastante impactante. Entonces, algunos ejemplos que hay allí en estas imágenes, está Stanford como un ejemplo de investigación aplicada desde la academia, llevando innovación a la industria. Transformación de industrias como lo que ocurre con Tesla, con su concepto de carros eléctricos de lujo. Y startups como Airbnb y Uber, que quizás ustedes conozcan. Airbnb es una startup fundada en el año 2007, hoy tienen una valoración de más de 30.000 millones de dólares. Uber, una startup fundada en el 2009, con una valoración de más de 60.000 millones de dólares. 60.000 ayer. Esta mañana salió una noticia que Toyota invirtió 500 millones de dólares en Uber y ya la valoración subió a 70.000 millones de dólares. Entonces, es un ejemplo de lo que se ve y ocurre allí en este ecosistema. Otro ejemplo relacionado con glamour tiene que ver con esta idea de que muchos empleados pasan a ser de la noche a la mañana millonarios, porque tienen participación accionaria sobre estas empresas y ocurre, como está allí ilustrado en el ejemplo, cuando la empresa es adquirida por otra empresa o sale a la bolsa pública, es decir, que las acciones que tienen los empleados ya pueden ser vendidas en un mercado de bolsa, entonces hay un grupo de empleados que literalmente se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Este es el ejemplo cuando Facebook salió a la bolsa pública y más de 100 empleados tenían participación suficiente que les permitió recibir más de $1 millón en efectivo por la venta de las acciones que tenían en Facebook. El segundo grupo y clasificación interesante de Silicon Valley tiene que ver con lo que llaman allá los perks, los beneficios para los empleados. De este tema se ven con frecuencia noticias en los medios de comunicación que hablan de estos espacios creativos, colaborativos, donde los empleados tienen la posibilidad de tener encuentros espontáneos, de potenciar la creatividad. Entonces ponen ejemplos de espacios donde pueden, por ejemplo, jugar deportes. En muchas de estas empresas la comida es subsidiada, entonces el empleado recibe el desayuno, el almuerzo y la cena completamente gratuito. Entonces el reto en estas empresas ya es cómo no subir de peso. Está también los espacios para hacer la siesta, pues porque para hacer innovación y ser creativo hay que estar descansado, ¿no? Hay personas que te sirven el café, te hacen figuras y adornos sobre el capuchino, sobre el americano. En muchas de estas empresas es común el consumo de alcohol, entonces pues ocurre que durante un día de la semana hayan catas de diferentes licores y en algunas de ellas también los empleados pueden llevar sus mascotas. Este es un ejemplo de una oficina donde la persona lleva el perro. Estos son perros pues del primer mundo, ¿no? Perros que van a una reunión y se portan mejor que los ingenieros. Y el tercer elemento, y en mi opinión el más interesante, tiene que ver con el estilo de ejecución. Cuando hablo de estilo de ejecución no me refiero a metodologías. Entonces no estamos hablando allí de CMMI, ni de Lean Startup, ni de metodologías ágiles, ni de Six Sigma, ni de nada de esto. Estamos hablando específicamente de un estilo de ejecución que permite mentorear y potenciar talento y equipos de alto desempeño para que logren resultados extraordinarios. Este es en lo que me quiero enfocar el día de hoy.
La razón por la que me gusta hablar de este tema y se ha convertido en mi pasión compartir este mensaje con las empresas en Latinoamérica es que independiente de su industria, independiente de si usted quiere hacer innovación o no, usted necesita ejecutar, su empresa necesita ejecutar. Y estar continuamente mejorando la ejecución es una parte supremamente importante de cualquier empresa y en cualquier industria. La segunda razón por la que me gusta hablar mucho de este tema es que continuamente se escuchan mitos alrededor de Silicon Valley que le hacen un poco de daño, en mi opinión, a los ecosistemas como el nuestro. El aspecto glamuroso de Silicon Valley, esta parte de la que hablábamos de innovación disruptiva, de fondos de inversión, de valoraciones, etcétera, no tiene sentido replicarla en nuestros ecosistemas. Soy un opositor bastante fuerte de la idea de que vamos a Silicon Valley a aprender cómo hacen esto para ir y venir a replicarlo en nuestros ecosistemas. Nuestros ecosistemas tienen condiciones socioeconómicas y culturales completamente diferentes, donde algunos de estos elementos que veíamos no van a funcionar. Entonces, esa parte glamurosa no me parece que tenga mucho sentido. El aspecto de los perks, los beneficios para los empleados, tampoco creo que tenga mucho sentido, porque este es un lujo que pueden darse empresas cuando generan este tipo de recursos, cuando tienen tanto dinero que pues, poner comida gratuita para los empleados es casi que irrelevante. Tienen tanto dinero que se pueden dar el lujo de dar estos beneficios y además porque lo usan como estrategia de retención de talento, para que el empleado le cueste más dificultad decidir irse de la compañía, pues porque hay ciertos beneficios que hacen muy disfrutable trabajar allí. Entonces, en ocasiones a veces escucho a personas que van a Silicon Valley con un enfoque no académico y dicen, le voy a poner cerveza a mis empleados para que se vuelvan creativos, para que se vuelvan innovadores y tengamos equipos de alto desempeño. Es un poco más complejo que eso. Entonces, acá vamos a hablar de cultura en un contexto básicamente de ejecución. Y por cultura entendemos básicamente lo que no es visible, lo que no puedes comprar, lo que no puedes canjear. Todos estos elementos anteriores que involucran dinero, lo que sí es comprable, no hace parte de la parte interesante de la cultura. Entonces vamos a hablar específicamente de esto. Y quiero hacer entonces la siguiente reflexión. Si vamos a hablar de cultura, y el título de la charla habla del impacto en la innovación, cultura, específicamente ejecución, entonces ¿cómo así que vamos a hablar de ejecución e innovación en la misma charla? ¿No son acaso la ejecución y la innovación como divergentes? Como que la ejecución es lo que ocurre en el día a día y la innovación es cuando estamos pensando en el mediano o largo plazo y principalmente en hacer algo nuevo, ¿no? Y creo que esa es la reflexión de la que quiero que partamos. ¿Qué es innovación sino una forma de ejecutar bajo condiciones adversas, donde no hay conocimiento necesariamente del mercado, hay incertidumbre, donde hay un costo de oportunidad interesante, porque lo que usted está invirtiendo en innovación lo podría estar invirtiendo en el core, y donde no sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces creo que innovación tiene todo que ver con ejecución, y si en algo son particularmente exitosas las empresas de Silicon Valley es ejecutando, en la capacidad de traducir a la realidad esta visión y esta estrategia ambiciosos. Esta charla nació de una reflexión ya hace varios años con un grupo de colombianos que llegamos a Silicon Valley y nos sorprendió ver un poco cuál era el papel de los latinoamericanos en Silicon Valley. El papel de los latinos en Silicon Valley es que estamos siendo representados por personas sin educación, sin formación de ningún tipo, que llegaron a Silicon Valley buscando oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Son personas que se merecen todo el respeto y la admiración del mundo porque llegaron allí dejando detrás a sus familias en muchas ocasiones, buscando oportunidades para progresar y para sacar adelante sus familias. Son totalmente admirables, pero infortunadamente son personas que no tienen educación. La mayoría de ellas vienen de México, son personas que crecieron en zonas rurales, que no entienden de tecnología y que están básicamente allí sirviendo de meseros o de cocineros, etcétera. Este tipo de roles, digamos, que no hacen parte de esta revolución de tecnología. Entonces nos pusimos a reflexionar alrededor del tema y dijimos, qué triste que los latinos estemos siendo representados en el ecosistema de innovación más importante del mundo por personas que infortunadamente, por condiciones de la vida, no tuvieron oportunidades de educación. Qué triste que el mensaje que se lleva a Silicon Valley de los latinos es que es la persona que viene y me trae mi comida, no la persona con la que puedo estar pensando en innovar,
buscando empresas de Latinoamérica con las que pueda sacar adelante proyectos innovadores. Entonces nuestra pregunta es, ¿dónde están los emprendedores de Latinoamérica? ¿Por qué no están viniendo a Silicon Valley? ¿Dónde están los inversionistas de Latinoamérica? ¿Por qué no están invirtiendo las empresas en Silicon Valley? Entonces, infortunadamente, la realidad que encontramos es que los latinos no estamos haciendo realmente parte activa de esta revolución y pues nos pusimos a pensar entonces cómo resolver este problema e iniciamos un foro, un espacio de diálogo que se llama Del Valle al Silicio, donde publicamos algo de nuestros aprendizajes y además estamos haciendo inversiones en startups de Latinoamérica. Ahorita les cuento un poco de qué se trata. Además de esto, entonces, empezamos a interactuar con esta entidad sin ánimo de lucro que se llama SB Links, que es de hecho la entidad que está trabajando de la mano con la corporación para llevar el grupo a esta visita. Y nos dimos cuenta, interactuando con empresarios de 7 países de Latinoamérica, con más de 1000 ejecutivos, que las diferencias que nosotros identificábamos entre Colombia y Silicon Valley eran realmente Latinoamérica, Silicon Valley. Los latinos somos muy similares en la forma de pensar, de ejecutar, de liderar. Entonces, pues esto nos llevó a generalizar la charla de esta forma. Entonces, en esta charla vamos a hablar básicamente de 3 pilares. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. No es mi intención responder todas las preguntas posibles, esto es un tema complejo y extenso, más bien quiero dejar la pregunta. ¿Tiene sentido referenciar este tipo de modelos para que mejoremos la ejecución de nuestras organizaciones en Latinoamérica? Ustedes serán los que respondan esa pregunta y al final les dejo unas referencias para que profundicen en el tema si les parece que vale la pena continuar la conversación. En Silicon Valley entonces se trabaja por resultados. Nosotros lo llamamos el efecto bola de nieve, que es como esta bola de nieve pequeña que inicia en la parte superior de una pendiente y conforme va avanzando va como creciendo de tamaño y se va volviendo cada vez más fuerte. Lo concebimos así porque es un motor transformador. ¿Qué hemos notado? Que en Latinoamérica no trabajamos con una estructura muy clara por objetivos, sino que trabajamos como en el afán del día a día, como en el incendio del día a día y eso es lo que apagamos. Hemos notado entonces que realmente no damos un paso atrás para pensar en objetivos en periodos de tiempo un poco más holgados, para pensar además en objetivos ambiciosos que nos permitan resolver en ocasiones problemas de raíz que no nos lleven a esta situación de afanes y de incendios. En Silicon Valley entonces trabajan con esta estructura que está apoyada en este programa que se conoce como Objective Key Results. Estas son las siglas en inglés OKR y la estructura lo que dice es que usted define un objetivo, que puede ser un objetivo cualitativo, y a continuación define resultados clave que deben ser cuantitativos y que permitan entender cuál fue el nivel de cumplimiento de esos objetivos. Hasta ahí creo que vamos relativamente similar a lo que se ve en Latinoamérica. Acá es donde en algunos de los detalles es que empezamos a cambiar un poco esto. Una de las características interesantes es que estos objetivos se priorizan. Entonces se entiende cuáles objetivos son más prioritarios que cuáles. Y obviamente la expectativa con esto es que si hay objetivos más prioritarios que otros, le estemos trabajando a los de mayor prioridad. La segunda característica interesante es que se definen por periodos de tiempo holgados, en este caso son trimestrales. Entonces los objetivos se definen al inicio del trimestre y se evalúan al final del trimestre. Naturalmente, como es un periodo amplio, la expectativa es que son objetivos ambiciosos, son objetivos que realmente resuelvan problemas estratégicos y de fondo en la organización. Otro aspecto interesante es que toda la compañía trabaja por objetivos, es decir, esta estructura no está limitada únicamente para los líderes de la organización. Desde el CEO, quien define los objetivos corporativos, se empieza a desdoblar a cada uno de los niveles que le reportan y cada área lo que hace es definir cuáles objetivos apoyan los objetivos corporativos y así sucesivamente, hasta llegar incluso al detalle de las personas, así no tengan empleados a cargo. Entonces, desde el analista hasta el CEO, todos trabajan por objetivos y siempre con la intención de apoyar los objetivos organizacionales. Otro elemento interesante es que estos objetivos, si bien se definen y se enmarcan en un periodo de tiempo trimestral, se les hace seguimiento semanal. Entonces es la misión del manager reunirse uno a uno con cada uno de sus empleados y entender en qué hemos avanzado, en qué estamos bloqueados, cómo te puedo ayudar. Entonces, la misión realmente del manager se convierte en gestionar estos objetivos y lograr avances importantes.
Los horarios flexibles es otro de los elementos interesantes. Hemos notado que en Latinoamérica, si bien se dice que se trabaja por objetivos, no se tiene una confianza clara en esto. Esto entonces lo que ocasiona es que las empresas en muchas ocasiones tengan que forzar el cumplimiento de horarios, que tengan que forzar una hora de llegada y una hora de salida. Y muchas veces ni siquiera se llega al detalle de saber si la persona está siendo productiva o no, sino que se ve ahí sentada, lo que llamamos vulgarmente calentando puesto, ¿no? En Silicon Valley no se trabaja con horarios. Como se cree y se confía en la estructura de trabajo por objetivos, cada empleado decide a qué horas llega y decide a qué horas se va. Naturalmente acá hay cierto tipo de roles que no se pueden incluir, como atención al cliente o monitoreo de producción, porque no tendría sentido, pero la mayoría de empleados trabajan con un horario flexible. Lo importante es que semana a semana debe haber un avance claro y notorio en los objetivos. El tercer elemento tiene que ver con la toma de decisiones. En Silicon Valley se hacen soportadas en evidencia y experimentación. Hemos notado que en Latinoamérica todavía tenemos estructuras políticas muy rígidas que definen la forma en la que se toman las decisiones. Entonces, en muchas ocasiones, las decisiones se toman porque viene de arriba. Los empleados que ejecutan incluso en ocasiones están en desacuerdo de esta decisión, pero pues la decisión viene de arriba. En Silicon Valley, las decisiones se toman soportadas en evidencia y experimentación. ¿Qué quiere decir esto? Soportadas en evidencia quiere decir que cuando se va a tomar una decisión, tiene que haber evidencia que indique que es una buena decisión. Y esta evidencia no está soportada en formalidad o en cargos, porque estas empresas están trabajando no en función de los cargos y de la política, sino en función de los clientes y del mercado. Entonces son los clientes y el mercado quienes rigen a la compañía, no las estructuras burocráticas. Es por eso entonces que en una reunión de una empresa en Silicon Valley rara vez se escucha hagamos esto porque yo opino o porque yo digo porque soy el jefe. Allí que se escucha, recolecté esta evidencia del mercado, de los clientes y creo que esto lleva a interpretar que una alternativa válida es esta. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? El CEO de una de estas empresas decía en alguna oportunidad en sus reuniones que si se va a tomar una decisión y se tiene evidencia sea compartida, si se va a tomar basada en decisiones y en opiniones personales, usen la de él. Es decir, las opiniones personales se las reservamos únicamente a él si es que nos vamos a ir por esa alternativa. Y finalmente el tema de experimentación tiene que ver con la validación de esas ideas internas, o sea, internamente a la organización y externas, o sea, de cara al cliente. Las internas se usan principalmente para llevar y avanzar un poco en las ideas internamente de forma que sean los empleados quienes las retroalimenten y las validen y no que cada persona empiece como a amarrar o cerrar las ideas pensando en llevarse todo el crédito. La idea acá es, si tenemos equipos de alto desempeño y queremos equipos de alto desempeño, pues tenemos que trabajar muy bien en equipo. Y la experimentación externa es de cara a los clientes por medio de estrategias que permiten, antes de lanzar un producto finalizado, validemos con los clientes y el mercado y con el uso de las herramientas si están realmente alineadas con las expectativas. Otro de los elementos para cerrar entonces este primer pilar de resultados tiene que ver con el conocimiento técnico. Hemos notado que en Latinoamérica se convirtió casi que en un estigma tener conocimiento técnico porque es asociado como con debilidades de liderazgo o debilidades en el tema de interpersonal. En Silicon Valley una de las características que notamos es que los líderes tienen conocimiento técnico y esto lo hacen porque son los encargados de definir la visión, priorizar y decidir. Entonces, uno de los aspectos importantes es que estas personas usualmente han pasado por cargos que les permiten conocer en detalle la naturaleza de lo que lideran. Y la razón por la que se enfoca así es porque si un líder va a definir la visión de su equipo por medio de estos objetivos trimestrales, pues tiene que entender la naturaleza de los problemas que se resuelven. Si no, quizás va a definir objetivos que no sean realistas o objetivos que no tienen realmente sentido. El tema de la priorización tiene que ver con ayudarle al equipo a entender qué es más importante que qué. Y el tema de la decisión tiene que ver con no depender de instancias externas para poder tomar decisiones en las reuniones de forma que se pueda avanzar ágilmente. La analogía que nos gusta hacer allí es el director de una orquesta sinfónica, que pese a que lidera un grupo amplio de instrumentistas, de 50 a 100 usualmente, no necesariamente sabe ejecutar cada uno de estos instrumentos, pero sí tiene un conocimiento básico que le permite comunicarse de forma efectiva con ellos. Sabe de métricas, sabe de cuándo un instrumento está afinado o desafinado
y sabe además retroalimentar a cada instrumentista de cuándo está haciendo las cosas bien o mal. El segundo pilar tiene que ver con talento individual. No existen proyectos excelentes ejecutados mediocremente, es lo que se escucha en Silicon Valley. Para que el resultado sea excelente, la ejecución tiene que ser excelente y son las personas quienes ejecutan. Entonces, nosotros hemos notado que en Latinoamérica se le da demasiada importancia a la experiencia, al número de años que la persona lleve ejecutando algo. Entonces, se asume, si una persona tiene muchos años haciendo algo, pues quizás es un experto en el tema. Y la filosofía de Silicon Valley es 10 años de experiencia pueden ser 1 año de aprendizaje y 9 de repetición de lo mismo, donde no se aprendió y no se mejoró y no se actualizó la persona. Entonces, no necesariamente el tiempo es reflejo de qué tan talentosa es una persona. Y la segunda razón por la que es importante es que cuando uno se enfoca demasiado en la experiencia, está penalizando a las personas jóvenes que no tienen experiencia. Hay personas jóvenes muy talentosas, así todavía no cuenten con experiencia. En Silicon Valley, entonces, el énfasis está en detectar talento. Cómo reconocer que una persona es talentosa de la forma más objetiva posible y tratar de contratarlo y tratar de retenerlo en la organización. Entonces, para que esto sea efectivo, el primer paso que dan es buscar el talento donde se encuentre. Hemos notado que en Latinoamérica existe cierto orgullo, cierto ego de las organizaciones, sobre todo las grandes, alrededor del talento. Entonces, estas organizaciones le piden a los aspirantes: suba su hoja de vida a mi sistema y yo después miro si la veo o no, o si lo contacto o no. El otro aspecto tiene que ver con las expectativas que se ponen alrededor de los cargos o de las vacantes que se perfilan, pero no voy a entrar en detalle en esta parte. ¿Qué se ve en Silicon Valley? Las empresas entienden y reconocen que van a lograr resultados excelentes en la medida en la que puedan ejecutar proyectos ambiciosos de forma excelente, y que son las personas las que ejecutan de forma excelente, las personas talentosas. Entonces, realmente no hay nada que pedirle al empleado o al aspirante que agradezca cuando se le ofrece una vacante. No, es que la empresa necesita el talento. Es por eso entonces que las empresas van y buscan el talento donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, van a las ferias laborales en las universidades a tratar de identificar a los aspirantes más talentosos para reclutarlos en las organizaciones. Buscan aspirantes que no necesariamente tienen la definición tradicional de un talentoso. Por ejemplo, no guiarse únicamente por el título que tiene una persona. Hay personas con doctorado que son malísimas y personas sin pregrado que son excelentes. Este amigo que yo les contaba, David, fundó este motor de búsqueda a los 17 años sin haber estudiado una sola materia de ingeniería de sistemas. Entonces, hay personas que tienen capacidades extraordinarias y la idea no es imponer una restricción para unirlas por medio de títulos. Tampoco quiere decir eso que vamos a sesgarnos negativamente de los títulos. Hay personas muy talentosas con buenos pergaminos y buena formación académica. Entonces, una vez se accede a este pool de talento, la siguiente misión es seleccionar de allí a los que tengan más sentido para la organización. Hemos notado que en Latinoamérica los procesos de selección son liderados principalmente por áreas de recursos humanos, y el problema que ocurre a veces es que las áreas de recursos humanos no evalúan competencias técnicas. Entonces, de allí surgen estas entrevistas de comportamiento, las llaman así, que tienen preguntas del estilo: cuénteme una situación donde usted estuvo bajo presión y usted qué hizo. Cuénteme una situación donde usted demostró liderazgo, etcétera. Cuénteme un defecto. Todo el mundo, el defecto es que es perfeccionista, ¿no? Que ya se volvió como la respuesta cliché. Entonces, el problema de este tipo de entrevistas, las preguntas no necesariamente son malas. El problema de este tipo de entrevistas, cuando usted no incluye el aspecto técnico, es que hay personas que no son muy talentosas que pueden dar muy buenas respuestas, o lo contrario, personas que son muy buenas que de pronto, por no tener muy buenas habilidades de comunicación, no den buenas respuestas. Entonces, las estamos excluyendo de las organizaciones. En las empresas en Silicon Valley, entonces, lo que hacen es un proceso de entrevistas, usualmente 5 entrevistas, donde cada una de ellas tiene algún elemento técnico. La expectativa es entonces que el aspirante valide y confirme lo que tiene en la hoja de vida. Usted dice que usted es un experto en no sé qué. Bueno, le vamos a proponer un problema relacionado con ese tema y pase por favor al tablero y muéstrenos cuál es su proceso de pensamiento de cómo lo resolvería. Entonces, allí empieza uno a detectar
por medio de entrevistas técnicas, aspectos no técnicos de la persona, que también se comunica. ¿La persona escucha o no escucha? ¿La persona es pedante o no es pedante? ¿La persona es de las que escucha el problema y arranca a implementar sin validar o se toma el tiempo de entender el detalle del problema? Esos son aspectos supremamente importantes de cualquier empleado en cualquier tipo de organización. El otro hallazgo interesante que tienen estas empresas es que las personas que tienen talento técnico fuerte suelen tener una ética laboral y profesional interesante, porque para tener competencias técnicas fuertes usualmente pues, invirtieron buena cantidad de tiempo en ello, es decir, tienen pasión, disciplina, dedicación, autogestión, son personas que se autocapacitan. Y ese es el tipo de personas que usted quiere tener en una organización. Personas que el día de hoy están enfrentando un problema X, pero que se van a actualizar porque les nace, porque les gusta para resolver los nuevos problemas que enfrente la organización. El tema de promociones es bien interesante. Hemos notado que en Latinoamérica no existe claridad frente al proceso de promoción. Las personas no saben qué tienen que hacer para ser promovidas en la organización. Y esto ocurre porque se usa principalmente un modelo, que es el modelo de las vacantes, donde se postula una vacante y se presenta un pool de candidatos. Y de ese pool de candidatos la organización elige al que cree que es el más conveniente. El problema de este modelo es que nadie sabe cuándo se va a abrir la vacante y entran en un modelo de competencia directa interna entre los mismos empleados porque solo uno se va a ganar la vacante. Pero la pregunta es, si usted está haciendo bien su labor de contratación, posiblemente haya más de uno que merezca ser promovido. Es por eso entonces que las empresas en Silicon Valley manejan un proceso que es autónomo. Es un proceso donde se le promueve a todos los empleados que cumplan los criterios previamente definidos, donde se establece cuáles son las expectativas de cada nivel. Entonces, en un ciclo de promoción en Silicon Valley pueden promover a 0 personas si ninguno cumple esas expectativas, a 1 persona si uno solo lo cumple o a 10 si los 10 cumplieron. Entonces, es un proceso basado en objetivos, cumplimiento de objetivos e impacto y beneficio para la organización. Entonces, muchas empresas de Latinoamérica nos dicen, Juan David, si yo tuviera los recursos que hay en Silicon Valley, si yo tuviera el dinero que tienen las empresas de Silicon Valley, promovería a todos los empleados mañana, pero es que yo no tengo todo ese dinero. Y la respuesta acá es que no hay mérito cuando usted promueve porque sí. El mérito está cuando usted promueve por cumplimiento, no por potencial. En Latinoamérica se promueve por potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa está asumiendo riesgos para decidir si promueve o no promueve y le asigna la vacante o la posición de promoción a la persona que cree que podría cumplir. En Silicon Valley entonces las empresas le dicen al empleado, refiérase a la escalera donde están definidos los niveles y primero usted muestra la evidencia de que ya está cumpliendo el siguiente nivel y después se le promueve. La razón por la que lo hacen de esta forma es porque en primer lugar se reduce la incertidumbre. La empresa no asume ningún riesgo, sino que el empleado primero demuestra y después se le promueve. Y la segunda es que eso hace que el modelo sea autosostenible. La empresa no se está desangrando dando promociones a diestra y siniestra, sino que cuando el empleado primero demuestra y logra el resultado, pues ¿quién es el primer beneficiado ahí? La empresa. Primero la empresa factura, se beneficia de la contribución del empleado, quizás una facturación económica, y después le devuelve el beneficio al empleado. Y eso lo que hace es que haya una alta motivación entre los empleados porque quieren crecer profesionalmente y que además las empresas sean autosostenibles, que se logren esos crecimientos vertiginosos y no que sea repartiendo dinero por repartir. Otro de los elementos interesantes tiene que ver con el empoderamiento y es que es basado en la aceptación del error. En Silicon Valley se acepta el error, hemos notado que en Latinoamérica se sataniza y la forma en la que lo abordan en Silicon Valley no es a través de la creencia de que el error es necesario o es deseable. Las empresas de Silicon Valley no se quieren equivocar, pero ¿qué ocurre? Que en Latinoamérica las empresas se enfocan demasiado en la prevención del error. Entonces sus recursos, su documentación, sus procesos, todas estas dinámicas que hacen volver lenta la organización y que pierda capacidad de respuesta, están enfocados allí porque queremos prevenir el error. En Silicon Valley toman una perspectiva completamente diferente. Hagamos la ingeniería del error. Es decir, ¿cómo reacciona nuestra organización, nuestros productos, nuestra tecnología cuando ya ocurrió el error? Y apliquemos la ingeniería. Entonces lo hacen a través de 3 estrategias. La primera
es la que se conoce como dog food, comida de perro. Esta estrategia lo que propone es que sean los empleados los primeros en acceder a los nuevos productos o servicios que la compañía está trabajando. De esta forma, si se presenta un error, será un empleado el que lo detecte, el que lo reporte y el que nos ayude a mejorar y a corregir ese error, y pues no hubo ningún impacto de cara a los clientes. La segunda estrategia es lo que se conoce como los beta testers, es seleccionar un grupo de usuarios o de clientes o de aliados o dependiendo del contexto pues una combinación de ellos, y sea este grupo el que vea estos cambios y si se presenta un error nos lo haga saber. Es decir, este grupo no va a ir a publicar en redes sociales, no nos va a demandar, no se va a comportar de la forma tradicional, sino que nos va a venir y nos va a contar de forma que podamos mejorar y corregir el error. Y por último están los cambios graduales. Esto es un poquito enfocado ya al tema de software y de tecnología, pero igual es interesante, es no hacer un cambio de 0 a 100%, es decir, que de un día para otro, en el momento en el que se hace el cambio, el 100% de los usuarios sean los que vean el cambio, sino hacerlo gradual. Primero el 2% y monitorear para ver si hay un error, luego el 10%, luego el 50% y luego el 100%. De esa forma, cuando se presenta un error, pues estamos afectando a la menor cantidad posible de usuarios. Y el último pilar, ya para cerrar, es el trabajo en equipo. Se usan las reuniones como un espacio clave para decidir. Hemos notado que en Latinoamérica sufrimos de la reunionitis. Nos reunimos porque sí, porque no, porque tal vez, porque si nos reunimos para ver si tal vez, eso nos reunimos por todo. Y el problema no es reunirse, el problema es que en Latinoamérica nos reunimos y no tomamos decisiones. ¿Y saben por qué no tomamos decisiones? Porque hay temor frente a la ocurrencia del error, porque la gente no está empoderada y tiene temor a que si se presenta el error, de pronto soy el costo político del error y nadie quiere perder su puesto. Entonces yo más bien escalo, o más bien distribuyo la responsabilidad ante un grupo para no ser el único implicado en el error. En Silicon Valley entonces lo manejan de una forma un poco diferente y es que se usan las reuniones como un espacio clave para decidir. Se reúnen todo el tiempo, permanentemente, eso sí, a decidir. Entonces, en una reunión en Silicon Valley siempre hay una agenda claramente definida, se identifican cuáles son las alternativas de decisiones que se van a tomar, se identifican quiénes son los que tienen poder de decisión y obviamente ahí la expectativa es, si no estamos reunidos los que tomamos la decisión, ¿para qué nos reunimos? Que se reúnan los que tienen poder de decisión y si somos nosotros, pues reunamos. Entonces en Silicon Valley hay una ética muy fuerte alrededor de las reuniones. Cuando se reúnen, las reuniones inician a tiempo, enfocadas en tomar las decisiones y enfocadas en que el resultado de las acciones que se deben tomar después de la reunión se les dé continuidad y seguimiento. El otro aspecto acá interesante es que reunirse de forma presencial no es la única forma de tomar decisiones. Hay decisiones que se pueden tomar por correo de forma asíncrona, donde cada quien lea el correo en el espacio que considere necesario. Y el otro elemento es que hay formas de revisar alternativas de decisiones en documentos, por ejemplo, de forma que nos podamos poner previamente de acuerdo en qué estamos de acuerdo y en qué no, y lleguemos a la reunión únicamente a discutir en lo que no estamos de acuerdo. Entonces, se optimiza mucho el tiempo de las reuniones. Las contrataciones y promociones son decididas por comités. Esto es bien interesante porque infortunadamente hemos notado que en Latinoamérica todavía existe mucho el contexto de la rosca, ¿no? Entonces contratan a una persona porque el tío es el gerente de no sé dónde o porque la prima o todas estas estructuras familiares, ¿no? Y claro, el problema allí es que es el jefe o la jefe quien tiene el poder de contratación o promoción. En el caso de la promoción, el problema es que los empleados están más preocupados en agradarle al jefe o la jefe que en ejecutar. Entonces, claro, las empresas están poniendo todos los incentivos para que la gente no se enfoque en ejecutar en lo que más le conviene a la empresa, sino se enfoque en entrar en el juego político, en hacerse notar, como lo escuchábamos cuando trabajamos en empresas colombianas. Entonces, ¿cómo lo manejan allí? Asignan comités que toman las decisiones de contratación y promoción. Estos comités entonces son los encargados de revisar la retroalimentación de las entrevistas para el caso de la contratación y tomar la decisión final. En el caso de las promociones es por recolección de información de la autoevaluación que se hace el empleado cuando quiere ser considerado a promoción y la retroalimentación del grupo de trabajo que lo rodea.
y es este comité el que toma la decisión. Entonces los empleados no están pensando en agradarle al jefe, porque es que la decisión la toma el comité, es perder tiempo. La comunicación bidireccional es interesante porque allí es abierta, frecuente y directa. ¿Qué hemos notado? Que en Latinoamérica el acceso a la información se ha convertido en una herramienta de poder. Entonces, entre usted más arriba esté en la pirámide, más información tiene y muchas veces la información no baja. En Silicon Valley tienen una visión de la comunicación muy interesante y es los empleados siempre tienen que tener el mayor acceso a la información posible porque si vamos a trabajar por objetivos y vamos a guiarnos apoyando los objetivos organizacionales, pues hay que conocer la estrategia de la organización. Entonces, en Silicon Valley usualmente las empresas se reúnen semanalmente y son los CEOs los que se dirigen a los empleados para contarles la visión, los retos y qué están haciendo para trabajar y aprovechar esas oportunidades del mercado. Estamos hablando, en el caso de la empresa en la que trabajo, los fundadores están en el listado de los 10 hombres más ricos del mundo y han cambiado la historia de la humanidad. Pero miren cómo piensan, demos la información a los empleados, no importa el nivel, todos tienen que saberlo porque tenemos que jalar para el mismo lado. Por último, ya para cerrar, la innovación es apalancada en talento externo. La importancia de los ecosistemas de emprendimiento para las empresas grandes es crítica. Las empresas grandes se benefician del ecosistema, de las startups que están pretendiendo innovar. Y una de las reflexiones que les quiero dejar acá es, quizás ustedes trabajen en empresas grandes, quizás están interesados en innovar, no pretendan replicarlo todo al interior. No tiene sentido, ni siquiera las empresas de Silicon Valley, que son expertas en innovación, que tienen todos los recursos del mundo, lo tratan de hacer. Miren estos ejemplos. Instagram es un ejemplo de una adquisición por medio de Facebook por $1 billón, $1.000 millones. En ese momento Instagram tenía 12 empleados. Miren la posición de Facebook. Reconocer la humildad de que había un equipo que estaba trabajando en algo interesante e importante para ellos y adquirirlo y venir y potenciarlo al interior de la empresa. YouTube es otro ejemplo, fue una adquisición de Google. Google no solo lo hubiera podido desarrollar, es que ya tenía un producto competidor, se llamaba Google Videos, pero aún así reconoció la importancia del talento de este equipo y decidió traerlo in-house y potenciarlo. Hoy en día YouTube es uno de los productos de mayor crecimiento en publicidad para Google. Leap es un ejemplo de startups que han fundado personas que han trabajado en empresas de Silicon Valley y son estas mismas empresas quienes utilizan los servicios de estas startups. Entonces, una de las reflexiones que les quiero dejar, no crean que la innovación tiene que ocurrir solo en su organización, al interior de la organización. Hay muchísimo que aprender de las startups, de estas empresas fundadas por un grupo pequeño de empleados altamente motivados y con una visión interesante. Y les voy a contar un par de ejemplos puntuales. Antes de eso, para cerrar, quiero pues resumir en que hablamos de 3 pilares: resultados, talento y trabajo en equipo, y que son como factores multiplicativos. Es decir, hay que trabajarle a los resultados, al talento y al trabajo en equipo, no necesariamente todo al mismo tiempo, pero sí son importantes porque se mezclan entre ellos. Les quiero contar entonces un par de ejemplos de cómo este grupo de colombianos que estamos allí estamos intentando llevar esto a la práctica. El primero de ellos es PayVálida, es una pasarela de pagos que le permite a los comercios electrónicos integrarse una sola vez y soportar múltiples medios de pago: efectivo, débito y crédito. A mí esta startup me encantó porque creo que resuelven un problema crítico para el ecosistema de comercio electrónico, y es no excluir a las personas que no están bancarizadas, que no tienen medios oficialmente soportados por la banca. Porque es que cuando ponemos esa restricción estamos siendo excluyentes. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen acceso a la bancarización? ¿Qué pasa con esas personas que no son atractivas para el sistema financiero? No pueden hacer parte de esta revolución tecnológica que está ocurriendo por medio de internet. Entonces me gustó muchísimo y entré como socio inversionista, y hoy en día ya nos estamos conectando con partners en Silicon Valley para traer sus productos para que puedan ser soportados por medio, además de pagos en efectivo, débito y crédito. El segundo ejemplo que les quiero compartir de cómo estamos llevando estos modelos a la práctica es Ubits, una startup de Bogotá que es un e-learning corporativo para empresas. Ellos lo que hacen es crear videos de expertos de industria y llegar a las organizaciones para que puedan entrenar de forma masiva a sus empleados, pero siguiendo el entrenamiento de expertos de industria. Allí lo interesante es que democratizan el acceso a la educación.
Hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de obtener educación de calidad y que lamentablemente las organizaciones se estancan, y esto entonces es una forma en la que lo resuelven. Lo interesante de ellos es que yo invertí hace algunos meses y poco después fueron admitidos por una aceleradora de Silicon Valley que se llama Y Combinator y están cerrando la ronda de inversión, es decir, están accediendo a capital de Silicon Valley. Entonces volvemos a ese punto glamuroso. Silicon Valley tiene sentido cuando te conectas con él, si estamos hablando del aspecto glamuroso. Y creo que ya no estamos en el cierre. Lo último que les quiero dejar es estas referencias. Si a ustedes les parece que este es un tema que vale la pena referenciar y estudiar en profundidad, hay algunos libros escritos por gurús del tema que vale la pena que le echen una ojeada. Y vuelvo y parto de la pregunta que se hizo al inicio. ¿Vale la pena que reconsideremos cómo ejecutamos en nuestras organizaciones en Latinoamérica? Cuando he hablado de Silicon Valley, la primera barrera que ponen las organizaciones y las empresas y sobre todo los líderes es que no tienen los recursos que existen en Silicon Valley para hacerlo. La pregunta es, ¿qué de lo que hablamos requiere recursos? Es un cambio más cultural que económico, realmente. Gracias a Juan David Trujillo, nuestro ingeniero senior de Google, uno de los colombianos orgullo también en el exterior. Tenemos espacio para 2 preguntas máximo. Aquí ya tenemos la primera de Gabriel Cecchini, quien justamente comenzaba, era el primer conferencista de esta mañana. Desde Argentina nos acompaña. Gabriel, adelante entonces con tu pregunta. La pregunta con respecto a, digamos, que ha habido críticas en estos 2 últimos 3 años con respecto a las empresas de tecnología de Silicon Valley, con respecto a la calidad del gobierno corporativo de las organizaciones y al fuerte peso que tienen los líderes fundadores de estas organizaciones, y de qué manera, digamos, se podría mejorar este gobierno corporativo para sumar más rendición de cuentas a accionistas, ¿no? Ha habido un espectro de casos, desde Elizabeth Holmes, del caso de Theranos, que era una startup de prueba de sangre, testeo de sangre, hasta el caso reciente de la influencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y que Mark Zuckerberg pasó de decir que era una idea muy loca a tener que reconocer que sí hubo una influencia. Y la crítica con respecto a, bueno, estos fundadores tienen un poder de voto en términos del tipo de acción que tienen superior al resto de los accionistas, y esto les permite tener un control excesivo de la compañía y tener limitado la rendición de cuentas por parte de los accionistas hacia sus líderes. Si ha habido, digamos, un aprendizaje en estos últimos años y si se ve un cambio cultural con respecto al comportamiento ético o a un gobierno corporativo más sofisticado. Sé que en el caso de Google hubo la decisión de separar, digamos, el presidente del CEO y poner a gente, digamos, más experimentada como presidente, pero en otros casos han habido fallas en términos de cultura e integridad importantes. Sí, honestamente yo no creo ser la persona indicada para responder esa pregunta, que es muy interesante, pero pues yo estoy en el área más de ingeniería, más técnica, entonces quizás no tenga suficientes elementos. Lo que sí puedo decir es que las empresas le están prestando atención en esto, están empezando a entender la importancia de trabajar y mejorar sus estructuras internas de accountability, de rendición de cuentas, de más transparencia para los usuarios de qué está ocurriendo allí, y están apretando un poco los controles para que este tipo de situaciones no se presenten con tanta facilidad. Sé que hay muchas de esas empresas que tienen equipos muy sólidos y muy fuertes de public policy, de política pública, y que están trabajando en estos temas directamente con los gobiernos y con los directamente implicados, pero más allá de ahí no me atrevería como a dar una respuesta. Y una última pregunta. Allí. ¿Repites la pregunta si quieres? En Silicon Valley de pronto utilizan estructuras matriciales donde una misma persona puede tener varios jefes dependiendo del proyecto o del tema. Sí, yo creo que eso era lo que trataba de reflejar esta caricatura con estas diferentes estructuras de reporte. No sé si la recuerdas, pero habían un par de casos donde esto ocurría.
hace parte mucho de la cultura de cada empresa, digamos que no es algo que sea estándar o generalmente aplicado a todas las empresas, pero sí ocurre. Yo creo que el énfasis que le dan en Silicon Valley es siempre el cliente y el mercado, y es qué es lo que tiene sentido para el cliente y el mercado, y nos ajustamos internamente de la forma que se pueda optimizar esos resultados. Muy bien. Muchas Seguramente hay muchos más comentarios e inquietudes, pero debemos darle paso a nuestra agenda porque ya está casi todo listo, solo que necesitamos transformar este espacio para lo que será ya la clausura del Congreso y la entrega de las distinciones Penalco Solidario. Gracias a Juan David Trujillo, un gran aplauso para él. Muy valiosa y oportuna esa referenciación que nos hacía él de esa cultura tan particular de Silicon Valley, no para replicarla, como él mismo lo decía, pero sí habrá ciertos insights que podemos aplicar y sobre todo destacar lo que él muy al comienzo nos decía, cómo tienen ese atributo, esa capacidad para ejecutar y para gestionar y concretar las estrategias en poco tiempo, las estrategias de las compañías.